por estar conectados y a participar de este conversatorio. Bien, en todo caso, queremos arrancar pues, en honor al tiempo. También sabemos que usted tiene una larga agenda ahí dentro de lo que es la Asamblea Nacional. El tópico especial que se está viviendo actualmente de cómo es eso que hay dentro de esos vínculos, actos de supuestas corrupciones de algunos asambleístas, cuál es el parámetro, cuál es el criterio formado por el abogado Luis Almeida Morán. El pueblo lo escucha. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes, queridos hermanos milagreños y sectores aledaños. Decirles que no es que hay una corrupción total en el Parlamento, son cosas aisladas que se pueden dar en vista de que la cosa es pública ahora y por lo menos tenemos ahora una prensa libre que puede controlar y una prensa libre que puede criticar para mejorar todas las cosas en nuestro país. En realidad también hay muchas cosas positivas. Lucho Almeida se ha dedicado a fiscalizar y a legislar profundamente. Yo tengo un proyecto de ley orgánica sobre la ley de educación superior en la cual el libre ingreso será una realidad y también la desaparición del CENESIP, también la autonomía universitaria. Por otro lado, Lucho Almeida ha hecho un proyecto de ley que es una innovación aquí en el país, cuál es el trabajo penitenciario. He hecho yo algunos proyectos de ley que van siempre en beneficio de nuestra gente, de nuestros agricultores, y así también pues creo yo que es importantísimo que nosotros como legisladores hagamos lo que hay que hacer por el Ecuador. Estoy ahora trabajando en el proyecto de corregir el problema y que nos devuelvan los dineros en las planillas de energía eléctrica, el CENEL, y para eso hemos hecho un juicio penal que está en la ciudad de Guayaquil contra los funcionarios de CENEL, y acá en Quito un juicio político contra el ex ministro de Energía, René Ortiz, que es el culpable de haber subido los costos de la energía eléctrica y que en definitiva estamos preparándonos para eso en ese gran juicio político que será pues una gran defensa para nuestros hermanos de Milagro, de todo el Ecuador, de Guayas y Guayaquil, y además de toda la costa ecuatoriana, donde por asuntos regionalistas, tengo entendido, nos han subido el costo de la energía y perjudicándonos enormemente a los guayacenses y ecuatorianos. Justamente ese tema queríamos ampliarnos. La situación de los cortes de energía eléctrica en Milagros, Simón Bolívar, Pujan, casi todos los alrededores de la provincia del Guaya es constante. De ellos, como comunicadores, usted que tiene una estación radial, la Gigante del Pacífico, también sufre esos efectos. ¿Qué se está haciendo en la Asamblea Nacional para tratar de cambiar este tipo de acciones que se complementan al diario? Primero, con la denuncia que yo puse, el presidente de la República, el doctor Guillermo Lasso, pues hizo un decreto, el 074, mismo decreto que ordenaba revisar las planillas y en algo se ha corregido, pero resulta que a la gente no le han devuelto los dineros y resulta que también a la gente la siguen perjudicando. Este es un monto del año de 2020, del 2020, de alrededor de 300 millones de dólares. Y en lo que va este año, por lo menos, eso que hemos hecho corregir un poco, alrededor de 240 millones de dólares, que son dineros del pueblo, de nuestro pueblo para sus alimentos, de nuestro pueblo para la educación de sus hijos. Y eso en definitiva es lo que hemos hecho. El juicio penal que está para ya ordenarse la prisión de estos responsables y el juicio político para enjuiciar políticamente y penalmente al exministro de Energía, René Ortiz. Eso es bastante. Tenemos también la intervención del ingeniero Richard Primay y del doctor Joffre Lara. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bendiciones. Un gran gusto. Hablando del tema eléctrico, tengo un amigo que él hizo los reclamos con documentos, con planillas, con todo, en la ciudad de Guayaquil, es de la parte de Daule, y con todos los documentos. Y ahí, en esa ciudadela, hay un inteligente, dice, un medidor inteligente. ¿Por qué? Porque cortan o rehabilitan de las oficinas. Nunca se ve el que va a coger la lectura. Entonces, ¿cómo pueden calcular los kilovatios hora que consumen en un mes? Esa es mi pregunta y es una queja también, doctor. Sí, justamente es de las ilegalidades que han hecho. La Constitución política del país dice claramente que
están prohibidos los cobros presuntivos. Ellos han hecho presunción de los costos, de los gastos o del consumo de energía eléctrica, y eso es ilegal de acuerdo a la Constitución. Por eso es que yo seguiré insistiendo. Se han mejorado algunas cosas, sí, pero siguen estafando y perjudicando a nuestra gente. Yo debo recordarles que algunos, por ejemplo, en Milagro estaban pagando $7 y ahora resulta que tienen que pagar 70. Si pagaban $10, tienen que pagar 60. En algunos casos que pagaban $80, ahora es 350. Yo en mi caso, en la casa de Guayaquil, yo pagaba $80 y llegamos planilla casi a 350. Es una locura. Y eso lo han hecho a toda la gente nuestra en toda la costa ecuatoriana. Parece que ellos ven el consumo de 2, 3, 4, 5 meses y sacan una media y le ponen al siguiente mes de consumo, pero sin una previa lectura. O sea, es un abuso. Lógico, totalmente abuso, por eso es el juicio penal, ¿no? Y quiero decirles que yo determiné la fórmula de eso, ¿no? Además que le cobran por ir a revisar y le cobran por ir a cortar sin cortarle. Esa es una cuestión gravísima que ha sucedido en nuestro país. Esa es la gran estafa, son los robos indirectos, impuestos indirectos, porque el costo de nuestra energía eléctrica es de 2 centavos el kilovatio hora. Sin embargo, en Milagro tengo entendido que los cobran alrededor de 13 o 14 o 15, 16 centavos el kilovatio hora, llegando inclusive en algunas poblaciones a cobrarle hasta 70 centavos el kilovatio hora. Es carísimo esta situación, mientras le vendemos a Perú, perdón, a Colombia en $3.56 el kilovatio hora. Es terrible el perjuicio contra el pobre pueblo ecuatoriano y la clase media. Abogado Luis Almeida Morán, efectivamente la ciudadanía ha confiado el voto en usted porque varias veces diputado, asambleísta, representante del país, y la gente vota por ese carismático líder populachero vinculado con las masas populares. La ciudadanía aplaude esa acción que va de beneficio exclusivamente al pueblo más humilde, el más golpeado en esta época de pandemia. Pero quiero indicarle también, no solamente es la CENEL. Yo sí pienso que hay otras instituciones privadas que también caen en esos actos de abuso. Voy a hablar, por ejemplo, de la telefonía Claro. Si a usted le cortan el servicio, si usted tiene un plan, no pagó, le cortan ese servicio y si en ese mes no recibió el servicio, igual le cobran el plan. ¿Cómo es que puede pagar si usted no ha estado utilizando? Se quedó chilo, se quedó sin trabajo y le cortan el servicio hasta que pague. Si pagó después un mes y medio, ya no debe un mes, está debiendo 2 meses. ¿Usted no cree que requiere una revisión de ellos? Porque si ya le cortan el servicio, no tienen por qué cobrar el tiempo, los días que estuvieron sin servicio. ¿Hay algún proyecto de también entrar a controlar este hecho que no solamente es en Claro, es en Movistar, en todas empresas de servicio telefónico que optan por este sentido? Sí, esa es una estafa y un robo, ¿no? Mientras a usted le cortan, le siguen cobrando, José y el ingeniero Firmat. En realidad esto es terrible. Esto es una especie de robo a mano armada y en eso hay que poner énfasis. Yo voy a hacerlo en los próximos días después de esto. Tengo harto trabajo ahora para justamente pedirle la información a la señora ministra de Telecomunicaciones, que es la encargada de aquello, para que corrijan esto inmediatamente. Ese es un robo. Y también sucede en las empresas de Internet. A mí mismo, en el Cantón Balao, que hay una propiedad de mi familia, a veces se está cortado 1 semana o 2 semanas porque se demoraron en pagar o porque se olvidaron y resulta que hay que pagar el mes completo mientras usted no ha recibido el servicio. Ese es el problema de lo que usted dice claramente y esto es a nivel general. Por lo tanto, es otro perjuicio. Pero el asunto de CENEL es gravísimo. Es posible que algunos no lo hayamos tenido, pero todos lo hemos tenido. Todos, absolutamente todos. Con el cuento de que con la pandemia todo el mundo consumió más energía eléctrica porque estábamos dentro de las casas y teníamos prendidos los aire acondicionados
y tendríamos prendido los equipos de sonido. Todo eso es mentira, pero sin embargo, lo cual se inventaron en una computadora, es de una computadora que, ojo, la tienen en Cuenca. Desde allá, desde Cuenca, nos ponen los precios a toda la costa ecuatoriana. Eso es terrible. Y yo he pedido un peritaje con la fiscal Ana Ramos de la ciudad de Guayaquil y íbamos a ir el lunes pasado y ahora resulta que ya dijeron que no era en Quito, en Cuenca, sino en Quito. ¿Y por qué tiene que estar en Quito si esto está supuestamente descentralizado entre Guayaquil, Quito y Cuenca? Sí, Cuenca para el sector, pero no para Guayaquil. Guayaquil tiene que ser Guayaquil. Y yo he hablado con el gerente nuevo de CENEL y me dice, abogado, si nosotros tenemos un resguardo, una especie de también situación de control allá en Guayaquil. Le digo, pero ¿desde dónde manejan la computadora? Desde Cuenca. Entonces, Doctor, ¿qué significa eso? Que a nosotros los monos, y no es que estoy contra los serranos, ni contra los ni contra, a favor de los costeños, ni nada de eso, sino que el problema es que como que nos tratan de que tenemos más plata, o a nosotros tendrán que sacarnos más recursos económicos, y eso es injusto. doctor, Eso es muy injusto. adicional a eso, en la época de pandemia, no se pagaba o no se cancelaba, pero después hicieron ellos mismos un plan de pago. O sea, ni consultaron al usuario, hicieron un plan de pago y cobraron, pues. O sea, se pagó, pues. No que lo dieron gratis el tiempo de pandemia, cuando no se generaba, no se producía. Igual hubo un consumo, pero igual se pagó, pues. O sea, no es que sí, en algunos lo han casos regalado. se pagó y otras personas están atrasadas, o algunos acuérdense que se dio crédito Y ahí para viene el juicio coactiva. no cobrar en esos días, pero cuando le llegó el batatazo al último. Sí, No obvio, de un mes por acumulado. 3 o por 4, sino por 10. Ese fue el tema. ¿Y sabe para qué lo hicieron? Para autocontratar compañías de ellos mismos, de los gerentes. Ahí en Milagro hay una empresa que justamente me han denunciado la gente de Milagro, José, el ingeniero Firmat y el licenciado, en la que también inventan cifras. Dicen que van a cortar, que van a verificar y mentira. Nada de eso hacen. En todo caso, es un perjuicio que nos hacen a los hogares ecuatorianos terriblemente. Y eso significa una defensa de $300 millones en el año 2020 y alrededor de 240 millones en lo que va del año 2021. Lamentablemente, dentro de lo que ha sido la Asamblea Nacional, siempre fustigado nosotros a través de los microinformativos, cómo ha estado el accionar. La anterior asamblea que no alcanzó y llegó al tope del 2%. Hoy se está volviendo a vivir ese tipo de acciones, el caso de Bella Jiménez, el caso también de los fideicomisos, en el cual vamos a presenciar primero este video para luego su análisis y crítica, doctor Luis Almeida Morán. Y ante todo también el saludo cordial a los 7 países que están conectados a nivel internacional. Vamos, licenciado José Ramírez, con el video para el análisis del doctor Luis Almeida Morán. Salieron en defensa de la institución, explicaron el proceso del contrato de provisión de servicios por $100,000 para alimentación en eventos. Salieron solos, sin la presidenta de la Asamblea. Obvio de que los responsables de las contrataciones son los que debemos dar la cara y al frente de esta situación. Que las funciones primordiales, básicas y primogénitas de la presidenta de la Asamblea Nacional son cubrir el ala legislativa. Pero para algunos asambleístas este nuevo escándalo se debe a la falta de liderazgo. No se le ha planteado un horizonte. Aquí, cenas VIP, almuerzos VIP, gastos VIP. Esta asamblea tiene que hacer un gran exorcismo y creo que debemos empezar. La presidenta debe renunciar. Desde otros partidos le piden explicaciones. Podamos conocer a profundidad cómo se tomaron estas decisiones, quiénes las tomaron, bajo qué condicionantes. No puede ser posible que en la crisis más grande que vive el Ecuador no demostremos todas las instituciones públicas de que estamos haciendo un uso adecuado de los recursos. No. Mi estimado doctor Luis Almeida Morán. Y, licenciado Ripalda, en realidad eso no es comparativo con lo que sucedía en antes, que tomaban los hospitales como cuota política. En realidad siempre ha habido en la Asamblea ese comedor. Yo no estoy defendiendo nada, pero allí, si estos funcionarios que han hecho la contratación están haciendo algo ilegal, en exageración de precios, deben de ir presos.
definitivamente. Allí en la Asamblea ahora hay un sistema distinto, que no es la presidenta de la Asamblea la que contrata, sino el administrador de la Asamblea, que es una especie de gerente que hay ahora. Por eso es que usted ve que salen el responsable jurídico y otros. O sea que estas personas, si lo han estado haciendo por su cuenta ilegalmente e inmoralmente, tienen que ser sancionados por el monto, no por la situación. En la Presidencia de la República también hay un comedor. En la Corte de Justicia también hay un comedor, porque es necesario que los funcionarios se dediquen a trabajar enormemente. Yo, en mi caso, yo no estoy pidiendo ni comida, no he comido nunca, varias veces he sido legislador, pero hay personas que llegan a las 7, 8 de la mañana y se quedan hasta las 11, 12 de la noche. Yo mismo, la semana pasada, nos quedamos 2 días hasta las 1 de la madrugada, desde las 8 de la mañana. Y en todo caso, ir a comer afuera como que retrasa el trabajo mientras el Parlamento tiene que seguir avanzando en la propuesta y construcción de leyes. Esto como que parece que hay interés en perjudicar, a desprestigiar al Parlamento ecuatoriano, mientras no vean lo positivo. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Lucho Almeida? Lucho Almeida está fiscalizando, defendiendo a la gente con 300 millones de dólares. ¿Cuánto vale eso? 100.000 dólares esa comida. Yo no voy a comer allí, por si acaso, pero es un comparativo entre cuánto se necesita servir a la gente para que la gente haga bien. Yo creo que eso tiene que ser sancionado, pero es una cosa mínima frente a los grandes intereses nacionales. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fiscalizar y legislar profundamente, sí, y que no piense el gobierno que nosotros estamos opositores a ellos. De ninguna manera. Yo soy una de las personas que creo que las cosas tienen que hacérselas constructivamente y que el Ecuador necesita de un concierto y de un acuerdo para poder salir adelante. ¿Qué necesitamos primero, Quita? Trabajo. ¿Qué necesitamos? Seguridad. ¿Qué necesitamos? De una otra manera que circule el dinero, porque si no esto aquí va de mal en peor. Vea usted que el informe que yo he recibido de las Naciones Unidas dice que el Ecuador, para recuperarse después de esta pandemia, necesita de 9 años, y eso es terrible. Así que tenemos que dedicarnos a hacer la parte constructiva. De eso, que se encargue la justicia inmediatamente. Eso lo mandaremos inmediatamente a la Fiscalía, y que el funcionario que sea responsable tiene que pagar los platos rotos o tiene que pagar la intención de robarse los dineros del pueblo ecuatoriano. Así es que en eso no nos enfrasquemos tanto, vamos a lo positivo, eso hay que sancionarlo, y si no saben funcionar bien los presidentes o vicepresidentes del Parlamento, nosotros no lo elegimos, lo eligieron una mayoría que no somos precisamente nosotros los del Partido Social Cristiano. Importante todo Claro. aquello. Jaime Nebot criticó el plan de gobierno y esto nos manifestó a través del video y la crítica constructiva también del doctor Luis Almeida. Vamos, licenciado. Prometer y no cumplir, eso es lo indigno. Los pendientes del presidente Guillermo Lasso y dicho por quien un día fue su aliado. Salvo el programa de vacunación, que hay que reconocer que lo han llevado a cabo con excelencia, no piensan cumplir con nada más. Están dando muestras de no querer cumplir con nada más. Para quienes son parte del gobierno y de Creo, las palabras de Nebot no generan sorpresa. Dicen que las críticas pueden venir de todos lados. Parece que el nivel de credibilidad que tiene el presidente de la República, el altísimo nivel de credibilidad, contradice de fondo, ¿no? Y sin ninguna duda a la afirmación que ha hecho el exalcalde Nebot. Y lo digo. De pronto, ¿cuál es el comentario suyo, doctor? Antes de darle paso también a José Lara. El comentario es que está dicho en lo que yo he dicho anteriormente, ¿no? La gente quiere trabajo, quiere empleo. Está bien la vacunación, se la ha hecho bien, yo la aplaudo también y creo que lo ha hecho muy bien. Debimos hacerla inclusive mejor, excelentemente bien, pero está bien. Pareciera que lo que dice e interpreta el señor abogado Jaime Nebot es que parece que lo único que piensan cumplir es lo de la vacuna. Se refiere a que en el presupuesto general del Estado no están incluidas las promesas de la campaña. Y entonces el abogado Nebot lo que dijo es que tenemos que cumplir la promesa de campaña. Y yo mismo estoy haciendo unos recorderis para cumplir las promesas de campaña. ¿Cuál es, por ejemplo? Bajar impuestos. Nosotros queremos que se bajen los impuestos. Es la única forma de reactivar a la agricultura. Cuando bajemos todos los costos de producción del banano, del cacao, de todas las cosas de la agricultura, téngalo por seguro que nuestros hermanos agricultores ganarán algo y tendrán precios justos para ellos, y que no se encarezcan los precios en la
en las ciudades. Eso definitivamente nosotros tenemos que arreglarlo de alguna manera. Y eso es real. Miren los precios injustos que hay, que no es culpa del gobierno en el asunto del banano. Miren los precios injustos que hay en el tema del cacao. Un tarro de cacao, $8, $10, cuando afuera vale la tonelada $2.300, $2.600 la tonelada métrica de cacao. Y el arroz, por ejemplo, a $16, $17 en costo de producción. Eso es terrible, queridos amigos y hermanos. Pero ¿cuánto le venden a las ciudades? En 30, en 35. Y en Naranjal, 40. ¿Y cuánto vale en la Ponce Enrique? 50. ¿Y cuánto vale en Cuenca? $50 o $60. ¿Y cuánto vale en Quito? $50 y $60. Los intermediarios se ganan eso y no el verdadero agricultor. Bueno, he podido apreciar los comentarios emitidos relacionados a esta última parte. Efectivamente, todos conocemos, este gobierno no pasa de 120 y pico de días, pero parece que la gente ya empieza como más bien a pensar, perdón, aquí en la redundancia, como que están programándose para el nuevo proceso electoral. En 125, 130 días que lleva este gobierno, yo pienso que empezar a hacer una evaluación, hablo por los movimientos sociales, ¿no? Que ya sale la CONAIE, sale Pachacuti, sale diferentes grupos, los mismos de siempre. Yo creo, estuve convencido que el país necesita un gobierno diferente a los 10 años o 14 años que tuvimos. Sí, es verdad. Y todos apuntábamos a que debía ser Jaime Nebot. Pero hoy en el día, ¿cuál va a ser la posición cuando estamos viendo prácticamente que los asambleístas de Pachacuti van con su agenda propia? Los asambleístas de UNES, correísmo, van con su agenda propia. ¿Social Cristiano también tiene su agenda propia o está pensando en el país, doctor Luis Almeida? Vea, José, yo creo que hay que pensar en la gente. Y si usted analiza la intervención mía, yo lo que estoy diciendo es que la gente en este momento está bien el tema de la vacunación, pero ya la gente no aguanta. El hambre está dura. Yo le invito, José, que usted vea a la gente y la gente está chira. La gente no tiene recursos económicos. Y yo no le estoy echando la culpa al actual gobierno. Ya he dicho que la pandemia ha sido muy terrible contra nosotros y que la cuestión económica heredada, que no es culpa del señor Guillermo Lasso, también es otra causa. Pero la más grave es la causa de la pandemia. Y si nosotros no recuperamos eso y si nosotros no hacemos lo que yo estoy planteando, una gran concertación nacional para solucionar los problemas de la patria ecuatoriana, esto se nos va de las manos, mi querido José, ingeniero Firmade y licenciado Ripalda. Se nos va de las manos, porque la gente está desesperada. Oiga, el hambre no aguanta 3 días y no es justo tampoco echarle la culpa a Guillermo Lasso de esta crisis. Yo soy un hombre muy justo. Él no tiene la culpa de esta crisis, pero la gente lo eligió para solucionar los problemas y la gente quiere una solución. Entonces, por lo tanto, si escogimos al mejor candidato, es para solucionar el problema. Yo creo que en ese sentido, el presidente está desesperado ahora para poder reactivar la economía del país. Ya está hablando de la reactivación. Yo estoy hablando de esto ya hace 3 semanas. ¿Por qué? Porque yo frecuento los suburbios, yo frecuento los campos y la gente me dice, Lucho, la cosa está jodida. No hay plata, no hay circulante. ¿Cómo comemos? Y esto es verdad. Nuestros hermanos agricultores están golpeados. Al caso del ingeniero Firmat, por ejemplo, está bien, ¿no? Si tiene que estar cobrando $2 por la caja, doctor, 60 veces. Exacto, por la caja doctor, de cogiendo sus palabras y haciendo un recordatorio que estuvimos conversando con usted en la asamblea, y también estuvo la presidenta Yori y los demás asambleístas, que fuimos en la compadecencia de la ex ministra, no porque quisimos o sacar o poner, no, es porque nos escuchen cuál es la problemática, no de ahora, de hace décadas, de viene un ministro y hasta que se empape, hasta que se organice o tiene malos asesores, pero tiene que escucharnos y siempre pedimos mesas de diálogos, técnicas y todo, pero sigue con el mismo problema.
Ustedes son los padres de la patria que tienen que legislar y fiscalizar. Y hay una ley bananera del Ecuador que se emitió en el año de 1999 que no la hacen cumplir. Una vez que hacen cumplir esa ley y hacen pagar el precio mínimo de sustentación de la caja de banano, automáticamente en una regla de 3, nosotros en las partes y la mayoría de las partes spot, sube el precio. ¿Por qué? Porque nosotros nos trasladamos a la pista aérea, que es un rubro más caro que tenemos nosotros los bananeros. Ahí el jefe de pista o el piloto o el operador no dice, usted, ingeniero Richard Firmat, ¿usted tiene contrato o no tiene contrato? ¿Cuántas hectáreas va a fumigar? ¿Qué producto va a utilizar? Y paga el ferry. Entonces, el mismo costo de producción tenemos, el que tiene contrato o no el que tiene contrato. El control de los insumos, doctor, no hay. Nosotros siendo productor de petróleo, exportador de petróleo, y tenemos el precio de la urea alta. Con las reuniones que tuvimos con el subsecretario Aguirre, le decíamos, primero enfoquémonos en los aranceles, pero veamos soluciones. Y se dilata. Espero con el nuevo ministro, con sus asesores, con sus secretarios y todo, dándoles buen augurio y bendiciones. Pero tampoco le podemos dar tiempo ni plazo, porque él ya asume su responsabilidad de ser ministro de una cartera importantísima del Estado, que manejamos el motor productivo, generamos la primera divisa del Ecuador, damos plazas de trabajo directa e indirectamente. Entonces no podemos dar plazo, que déjame ver, que... Mira, ayer se reunieron los arroceros, los compañeros arroceros, y estamos conectados hoy por hoy, gracias a Dios, por las redes sociales, porque nos reunimos en los paros, en la asamblea, estamos reuniendo todos los gremios, lecheros, arroceros, cacauteros, palmicultores. ¿Por qué? Porque todos sufrimos el mismo mal, ya un cáncer del precio de que nos pagan y el costo de producción. Entonces estamos unidos, no con la finalidad de perjudicar al presidente Lasso, de sacar otro ministro, no, de ver soluciones inmediatas, urgentes ya, doctor. Sí, yo estoy con usted y con ustedes, ¿no? Yo sé del sufrimiento que tienen mis hermanos campesinos. En realidad es terrible la situación y yo creo que tampoco es de designar a un ministro de Agricultura y el ministro de Agricultura va a solucionar los problemas, si no hay un cambio de política de Estado para poder reactivar claro que sí. a la agricultura. Eso es lo primero que hay que hacer, reactivar con recursos económicos, reactivar con leyes que en definitiva nos den beneficio para todos los agricultores, bajando los costos de producción totales para que el campesino gane y tenga un precio justo y el consumidor también tenga un precio justo. Eso significa un tanto anular al intermediario que gana más en algunos productos que los verdaderos productores. Sí, doctor. Esto en realidad no es de la noche a la mañana, sí, pero al menos yo creo que el presidente de la República escuchó a los agricultores y cambió inmediatamente. Miren, a la señorita, nosotros, que todo, doctor, nosotros dimos soluciones. Por ejemplo, le dijimos que nos compren los racimos, que escojan del 2% que todos los bananeros aportamos a la retención de la fuente, facturamos, el 1%. Y ahí le decimos, y conversé con el viceministro anterior también, que el 1% se puede comprar 1 millón de racimos semanales. Pedimos 6, por lo menos 4, para oxigenarnos un poco y pagar a los proveedores, pagar a todos los que nos acogen, que no podemos pagar. No dijeron que no. Ahí venían unos kits. Los kits no son solución para nosotros. ¿Por qué nos dan un kit, 2 kits? No. Y si tenemos 6 meses para parar nuestra producción, nuestras bananeras. Entonces, el INEVAN también le estamos diciendo para crear, para ayudar a nosotros, pero no nos obedecen, no nos hacen caso. Entonces, le hemos estado dando herramientas y soluciones. Y queremos aportar para el beneficio común de todos, para aquí ganar exportadores, productores y en función de Estado, en función de país. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. La agricultura la encarecieron, ¿no? Inclusive hace ese pago que nos hacen por terrible, por el costo de la producción. En el caso del banano, ya ha dicho usted
un 1%, tengo entendido, 2%, en la agricultura, en el arroz también, y eso es terrible. Entonces, eso encareció más aún la vida de los agricultores. Eso hay que dejarlo sin efecto. Por Yo creo que el supuesto, presidente doctor. de la República es que es el único que tiene... Nosotros cumplimos con todas las leyes, con todas las leyes. Sí, pero solo con todas las leyes, pero no hay de dónde pagar. No hay de dónde pagar, y eso hay que bajarlo. Porque en Estados Unidos y en los países grandes como Perú, ahora están estimulando al agricultor como tiene que ser. Y hay crédito barato y crédito privilegiado. Porque cuando se van cientos de miles de toneladas afuera, quien gana es el país, porque le ingresan divisas al Ecuador. Así es que tenemos que impulsar aquello. Esperemos que el presidente, que es el único que tiene esa iniciativa económica, nos envíe un proyecto de ley que realmente satisfaga los intereses de la nación esperemos ecuatoriana, que sí, o sea, y que doctor, no nos encarezca más la y vida. todo el mundo tiene un abuelito, un tío, un vecino, alguna persona en el extranjero. Y en el extranjero, ¿cuánto vale un clúster? ¿Cuánto vale una caja de banano? ¿Y cómo puede ser posible que nosotros somos benditos con el suelo ecuatoriano que tenemos, que producimos el mejor banano del mundo y somos el peor país pagado del mundo? O sea, imagínese, doctor. Yo estuve hace 2 años en Washington a una reunión, de una conferencia que me invitaron, y tenía tantas ganas de comerme un guineo. Y en la esquina del Palacio Presidencial habían unos libros, venden libros, y había exactamente 7 guineos. ¿Y ahí ¿Sabe cuánto costaba el guineo? Y era de Bonita Banana del Ecuador. El guineo. 75 centavos. Un guineo. Dese cuenta. Un guineo. Imagínense. Entonces, esas son las cosas que... Y multiplique... primero me lo comí con ganas. Y multiplique por 120, 150, 180 guineos que nosotros embarcamos y procesamos. La caja debería costar 70. Se lo dejo de tarea. Lógico. $70 por lo menos. Bueno, que no cueste 70, y nos pagan $1 y $2 por lo menos, nosotros. O sea, es Ese injusto. precio de sustentación es del banano y ese precio de sustentación del arroz. Pero no lo quieren hacer. Yo planteé en el Pleno del Parlamento que había que abrir nuevamente el funcionamiento de la UNA, porque el Estado es el único que puede comprar. Pues. Por supuesto. La empresa privada no va a comprar caro para vender caro. Imposible. El Estado puede doctor, comprar caro. los silos que tiene la UNA en Babahoyo, inmensos. Ahí pueden, botados, ahí pueden guardar todo ese arroz. Guardar ese arroz. Yo creo que ¿Cómo puede ser posible $16, $18 un quintal de arroz a los compañeros arroceros? O sea, ¿a dónde estamos? Y los compañeros lecheros también, que estuvimos ahí, 10 centavos de dólar y 15 centavos de dólar el litro. Por eso que tienen que regalar y votarlo. Y, doctor. Y quieren ponerle un precio oficial de 45 centavos. Cuando ellos, imagínense el costo de producción, cuando el industrial, por solo ponerle una funda, ponerle un cartón, sí lo vende $1.50, $1.80 y $2. Y el que produce y mantiene su jornal y sus vacas, 10 centavos y 15 centavos. O sea, todo el agro ecuatoriano, doctor, está abandonado y está abusado de toda la vida, de décadas. Eso tiene que cambiar, doctor. Hacer unas leyes fuertes. Ustedes tienen que legislar. El Ministerio de Agricultura es el ente controlador, regulador y castigador que actúe con las leyes en la mano y esto ya cambie en función de país porque nos estamos muriendo. Estamos en agonía, en terapia intensiva, doctor. Ya basta de abusos. Ya basta de abusos. Yo lo siento así porque yo también soy perjudicado en las mismas circunstancias. Yo soy agricultor, mi familia es agricultora. Voy a enviarle el discurso que yo me hice cuando ustedes estuvieron allá en Quito. Y es exactamente lo que usted está diciendo, lo que yo estoy sosteniendo ahora de la reclamación que hacen nuestros hermanos campesinos y agricultores. Nosotros trabajamos todos los días, las 52 semanas del año, nunca paramos. En la pandemia nunca parábamos, doctor. Todos escondidos, asustados con el tema del COVID. Nosotros, mascarilla y trabajando de sol a sol, trabajando, y para que nos paguen esos precios irrisorios. Por favor, doctor. Así es. El problema no es el Estado allí, el problema es que el Estado no pone orden en el precio de sustentación. Bueno, no lo quiere hacer. Que el presidente ponga orden, ponga mano dura. Yo estoy insistiendo en aquello todos los días y lo vamos a hacer con mayor fuerza. Prueba de eso que cambiaron la ministra, esperemos que este ministro sea realmente sensato. Esperemos que sí. Y nosotros, doctor, tanto para ustedes, para el ministro, para todo el personal del Ministerio de Agricultura, encantado de servir, colaborar, trabajar conjuntamente por el pro del productor y seguir todos bien para un bien común. Estamos a la orden de
de sugerir, trabajar, asesorar, gratuitos, porque nosotros trabajamos en el campo. Bien, en todo caso, también ya entrando al último tema que queremos dialogar con usted, que mi estimado doctor Luis Almeida Morán, querer agradecer a los 182 grupos que están conectados con nosotros a nivel local, nacional e internacional. El auge delincuencial ha crecido verdaderamente en el país. Sicariatos, el día de ayer más de 15 en menos de 2 horas. Balaceras en lo que es dentro internamente de las penitenciarías del litoral y más que todo en las cárceles del país. Hay un caos, una desesperación, Elmira. Todo esto en base a la droga, esa bendita tabla de droga que fue creada por el difunto político que está huido del país y que prácticamente dejó en caos a la situación, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres del Ecuador. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a eliminar esa tabla? ¿Sí o no, mi estimado doctor Luis Almeida? Vea, nosotros no somos los culpables la legislatura no es culpable de la tabla. La tabla la hizo el gobierno tras anterior. Y esa tabla la hizo una institución delegada por el presidente de la República y pusieron esa tabla con el fin de que no se enjuicien a las personas consumidoras de droga. Pero la gente entendió, déjeme terminar, la gente entendió que era para consumir 10 gramos de marihuana y 5 de heroína y nada más. Pero eso se aplicó mal. Entonces, ahora dice la señora ministra de Gobierno que va a mandar a la legislatura para que anulen la tabla. Ellos lo pueden hacer bien plumazo. Y yo le digo a la ministra Cristóbal que yo, si quiere que le redacto yo el decreto presidencial de dejar sin efecto esa tabla en 15 minutos. Y lo hacemos, y lo hace, y tiene que hacerlo el presidente de la República, porque mandarlo por a través de la Asamblea Nacional le va a demorar 3 meses. ¿Por qué? Porque así son los trámites. Por lo tanto, el problema de lo que está de la inseguridad en los campos es la falta de recursos económicos porque no hay trabajo, porque no hay empleo. El auge y la subida del consumo de drogas es otra circunstancia que nos está perjudicando a los agros y a las ciudades también terriblemente. Yo conozco del tema, yo hago todos los esfuerzos, por eso Lucho Almeida está haciendo ahora un proyecto de ley que significa el trabajo penitenciario para los que están presos, trabajen y hagan algo y no estén encerrados en 4 paredes esperando que les lleguen los kilos de droga para fumar. Algunos, no estoy diciendo a todos, y eso, en definitiva, eso es terrible. Así es que hay que seguir luchando, hay que seguir peleando. Yo no soy el responsable de la parte ejecutiva. Si yo fuera el presidente, las cosas fueran otra cosa y ya hubieran cambiado de un solo plumazo. Definitivamente, bueno, yo soy el abogado Jofre Lara, señor asambleísta, y manejo lo que estoy en el libre ejercicio y manejo bastante lo que es la parte penal. Pero el eliminar la tabla de donde se acentúan en base a lo que se va a sancionar, porque esa tabla sirve es para emitir la sanción, para emitir la condena del juez. No va a solucionar definitivamente nada con que el gobierno vaya a enviar que se lo elimine, porque en definitiva, si hablamos cómo proteger, o sea, que los que consumen, el artículo 364 de la Constitución de la República habla de una manera tácita. La drogadicción o la adicción es una enfermedad que el Estado tiene que resolverlo. Por lo tanto, la tabla es solamente referencial para que el juez entienda, en base a las investigaciones de fiscalía, lo encontraron con tanto de droga, tanto es la pena, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7 y lógicamente de 10 a 13 años cuando es a gran escala. En definitiva, el eliminar la tabla, de pronto yo pienso que la ministra de Gobierno no está al día en lo que está solicitando. Y más fácil, usted lo ha dicho, sabe que con un decreto presidencial procede y elimina la tabla de consumo aparentemente, pero no es una tabla de consumo. Lo que le sirve es de manera referencial para que los jueces procedan a condenar en base a la cantidad que poseía o posee cada uno de los involucrados en ello. Y los que es por consumo, los que tienen problemas de adicción, justifican
porque muchos de ellos han estado en un centro de rehabilitación, justifican. En ello, pues los abogados sabemos qué es lo que hay que hacer para hacer entender que un muchacho que cargaba unos 10, 12, 15 sobres, le falta para el consumo porque son ya son un exceso de adicción. Perdón que te interrumpa, pero anteriormente, antes de crear estas leyes, ¿en qué se basaba el país? Dejémonos de cosas también. No, pues. aquí lo que pasa es que se dio algo se hizo de liberar. El pueblo votó porque se elimine la tabla de drogas. Estamos justamente con uno a quien le dimos el voto. Sí, doctor, pero definitivamente no es esa la solución. Yo no digo que no se elimine. Antes no vivíamos con una tabla de drogas. Lo que pasa es que han cambiado los tiempos y uno de los problemas que tiene la juventud es precisamente la adicción. Esto que se ingresa a las escuelas, la adicción en no es los una colegios. enfermedad, doctor, me disculpa, pero No, la adicción yo no lo digo, enfermedad. yo no digo que no es una enfermedad, lo dice la Constitución de la República, lo dicen los médicos y yo me baso exclusivamente a lo que había mejor control de los padres y la educación viene desde los padres. Obviamente, pues en el día ningún profesor se quiere complicar la vida. Nadie quiere llamar la atención porque sabe que lo terminan sancionando, votando, destituyendo con su mayor y fuera del magisterio. El padre y la madre los doctor controlan Lara, los hijos. lo que usted ha dicho lo dije yo y le dije a José Ramírez, porque a lo que habla usted aquí sale José Ramírez, así que corrijan ese problema. Yo sé que usted es el doctor Jofre Lara, a quien lo conozco hace muchos años, pero el tema radica en que eso creyó la gente y los policías también hicieron creer aquello. Perfecto. Entonces, la población es lo que se le metió en la cabeza, pero no es la realidad. Sí, no es tan real. O sea, faltó al gobierno de turno, tenía que haber socializado, en vez de hacer esas campañas que lo hacían con las sabatinas, debían haber socializado en qué consistía esa tabla. Sí, pero hay que tirarla abajo. Doctor, para que la gente vuelva a creer que la única solución es no fumar. Y las adicciones, el artículo 364 dice claramente, y aquí Lucho Almeida, que es un abogado ya viejo, igual que ustedes, sabe lo que hay que hacer. Allí vamos a ser unos jueces, un tribunal para juzgar las adicciones de la gente que está presa en la penitenciaría. Doctor, que sigue fumando, doctor, y que le cobran $50 para hacer el examen. Doctor, le doy mi caso especial. Doctor, le doy mi caso especial. Tengo mi bananera y yo riego hasta el día sábado. El día domingo, obviamente, familiar. El día lunes, llego a mi bananera, abro las compuertas, las llaves de riego, y oh novedad, pues, saliendo agüita. ¿Qué pasó? Me robaron como 600 aspersores, pues, doctor. Y yo, a 1,5 kilómetros de mi bananera hacia el pueblo Lorenzo Graicoa, de mi querido cantón Simón Bolívar. ¿Y quién crees? Los consumidores, los hacheritos. Y los venden en dinero $5, $10, 50 centavos. ¿Para qué? Para consumir. Entonces es una cadena. Roban, consumen y venden. Y el que compra también es cómplice encubridor. El que compre los manda a robar y ellos van a consumir. Esa tabla tiene que derogarse y sacarla, doctor. Y también no les da la herramienta tanto como a los abogados, jueces, y a la policía también. Y la policía también es cómplice encubridores. ¿Por qué? ¿Qué más les queda? Si habiendo una tabla. Y ellos ya reclaman, pues no, pues yo tengo 10 cigarrillitos, no me puedes llevar preso. Eso tiene que derogarse, doctor. Es un problema social caótico y terrible. Oiga, ingeniero Firmat, tiene que derogarle al gobierno. Por eso le digo a la ministra a través del canal de ustedes, denme 15 minutos que le redacto yo el decreto y lo firman. Hace muchos decretos presidenciales. Un decreto presidencial también a nosotros que da 1 año para que legalicen todas las siembras. Ahí se está dejando una ventanita abierta para los grandes productores que ya legalicen lo suyo. Si siembran 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 hectáreas, prácticamente, directamente, están perjudicando al pequeño y mediano productor. Pero ahí sí hizo un decreto presidencial. ¿Por qué no hace ahora para tirar abajo esa tabla de consumo cruel?
Dígale a la ministra que Lucho Almeida le hace el decreto en 15 minutos, que no necesita pasar el tiempo. Hágalo para que lo firme, pues. Y la puede decir el doctor Jobre Lara también. Hágalo para firmarlo. Él no le va a llevar, no le va a llevar. Un gran abrazo para todos ustedes. Confiamos en Querido querido abogado Luis Almeida. Cristóbal, mucho gusto. Gracias. Un gran por abrazo estar para con todos los nosotros, hermanos ¿no? milagreños. Por ahí estaremos. Claro que sí. Un abrazo. Gracias. El abogado Luis Almeida Morague, asambleísta nacional, ha estado con nosotros en RTV Online La Propia en este análisis que hemos compartido juntamente con el ingeniero Richard Firman-Chan, el representante también desde el Cantón Simón Bolívar y desde Milagro, el doctor Joffre Lara Hidalgo. Ya tenemos escasamente 3 minutos para llegar al cierre de este enlace que hemos vivido en vivo y en directo aquí en el SEC de La Propia, el análisis corto de parte y parte. Ya. Bueno, gracias por la oportunidad, licenciado. Gracias a Dios por permitirme estar acá con honorables personas y hablar también con un representante de la Asamblea de su partido. Y ha sido muy interesante el día de hoy para plasmar y conversar, especialmente que ellos son el padre de las patrias, que nosotros no conocemos desde pequeño, hoy asambleístas. Entonces tienen que hacer leyes en pro y favor de los ecuatorianos, especialmente de los agricultores, de que trabajamos todos los días, damos de comer el campo a la ciudad. Si el campo para, la ciudad no come, y las grandes ciudades. Entonces deben de enfocarse a ver el agroecuatoriano, que está totalmente abandonado, todo el agroecuatoriano. Entonces hoy ha sido muy positivo el día de hoy y esperemos que ese mensaje lo transmita el doctor a los demás compañeros y que trabajen en función de país. Doctor Joffre Lara. Muchísimas gracias, Cristóbal, y en verdad me gusta cuando hay estas confrontaciones de pensamiento. Sigo sosteniendo la solución para tratar de arrinconar el exceso de consumo de drogas no es la eliminación de la tabla. Repito, en la práctica, es como que yo quiera discutir algo de agricultura. Ustedes me vieron, hablaban de agricultura, yo en total silencio, porque no es mi fuerte. Cuando hace los trabajos periodísticos Cristóbal Ripale, en total silencio, porque ese no es mi fuerte. Pero yo estoy todos los días por la cantidad de jóvenes vinculados a este mundo de las drogas de una forma fatal. Entonces, por ello conozco, no quiero decir que me lo he aprendido de memoria, pero me toca estar lidiando todos los días. Y la tabla de la cual indica, de la tabla de drogas, no es de consumo. En base a la tabla, tienes tantos kilos, no he traído la ley, si no se la mostraría. El que consume mínimo es una pena de 1 a 3 años. O sea, no es que puede cargar 10 paquetes y decir... ¿Para qué consumen droga, Joffre? ¿Para qué se consume la droga? Bueno, pero habría que eliminar... necesitamos a ver, el que consume droga, terminado el asunto, no tiene por qué consumir droga. Exacto. Si el país antes no consumía droga, aquí no me vengas con un paquetito, se terminó los 10 gramos que tienes de marihuana y ahora ya tienes 10 gramos más, pues. A ver, viene la policía y la vez, no, lo que pasa, no podemos tampoco... Ya tiene el cerebro, ya está estropeado, pues. A ver, no podemos tampoco desinformar, no es así. No, aquí, yo no estoy desinformando, es yo que, estoy al diario con la información, bueno, doctor. Veámoslo mejor, doctor. Veámoslo, doctor. ¿Qué sugiere usted? Una información equivocada. Claro. Que el objetivo, a ver, vamos ahí. Doctor. El objetivo es que esa tabla no es para justificar el consumo. Esa tabla pero lo usan en función de eso. No, esa tabla es para... Si estás un sobre, vas de 1 a 3 años. Si tienes, de acuerdo a los gramos que tienes... Bueno, pero castigan por medio de la tabla. Claro, es para castigar, es la pena. Cuando reciben una tonelada, por ejemplo, ahora último, cayó uno con 57 bloques, está en gran escala, es la pena de 10 a 13 años. O sea, la tabla sirve es para que el juez direccione, le ponga la pena máxima y le ponga los agravantes. Si los jueces son corruptos, en su gran mayoría, ¿cuál juez?
Aquí no hay jueces, fiscales y jueces. Claro. Si les dan un Habría que- expediente, es- salen libres los es delincuentes. la apreciación que se tiene. ¿Quiénes son No los que están podemos, presos, no doctor? podemos hablar de Imagínense. forma La general. interpretación. No podemos hablar de Los grandes forma general. traficantes no están presos, doctor. Bueno, eso ya depende de quién tiene que cogerlos. Es porque les dan vialidad Pero, con esta bendita tabla. Doctor, perdóneme en mi ignorancia. Esa tabla es una cahuetería decir vamos a consumir en escala. Y, Es que no es para el consumo, es Pero- la transportación, la venta. doctor, pero el consumidor lo ve así, pues. No, Lo ve así. Ellos saben decir, que por como uno que, o dos como que sobres tienen luz igual va verde. preso. Licenciado, como que tienen luz verde para consumir. ¿No ves que yo tengo una tabla? Lógico. Ellos lo ven así, usted lo ve ya en Usted lo la ve de parte. manera profesional. Exacto. Ellos lo saben porque, en porque leyes la y gente como, sabe. como Mira, abogado. Normalmente, Hasta los policías dicen eso, tipo de cosas, es abogado. la comercialización. Sí, Es hasta la lo- comercialización. Lógicamente, porque hay una tabla. Pues. Doctor, No. hasta los policías dicen, oiga, ingeniero, hay una tabla. Entonces, mal interpretado la tabla o cómo se la aplica. Ya, lo vamos A dejar en ver, ese yo le tema por pregunto, cuestión del si tiempo. no tenemos la tabla, ¿qué herramientas tiene Fiscalía para acusar y el juez Sí, para pero el condenar? código, el código tiene que haber, pues. El ¿Antes código. todavía? El código No, penal, yo le pues. estoy por eso le digo que Tiene que haber un artículo en el Código antes Penal se le para ponía castigar. En el mismo saco a todos. ¿Ya? Ya se le ponía en el mismo saco a todos. Entonces, tendría que Para ser evitar reformar generalizar reformar a un man que el estuvo- código. Por eso fue reformado el Código Orgánico Hay que Integral reformar el Penal, Código y Penal. ahí pusieron esa tabla. ¿Para qué? Para que a un man que carga 10 sobres no le va a poner 13 años de prisión. Bueno, pues. respetamos su criterio, doctor John Claro que Lara. sí. Y Claro, hay que claro que sí. respetarlo. Aquí somos Por supuesto. democráticos y para eso es este medio de comunicación, para poder transmitir El micrófono del pueblo. ideales de cada uno. Aquí nadie tiene absolutamente comprada la verdad. En todo caso, pues ustedes son amables oyentes, televidentes, con nuestro respeto y consideraciones, quien hagan también el análisis de todo este accionar que tenemos. Para eso tenemos a profesionales aquí, para poder discutir estos temas, que de paso, el asunto de la droga ya es grande y se ha vuelto caótico en el país, especialmente en nuestro querido Ecuador. Es lamentable, en todo caso, queremos agradecer de antemano a cada uno de ustedes que están enlazados, gracias al ingeniero Richard Firmat Chang, que está A la orden. en el del canal, al doctor Joffre Lara Hidalgo, que también siempre está oportuno y preciso en cada uno de sus comentarios. Sí, solamente una puntualización en esto. Cuando se habla de jueces corruptos, yo quiero indicar porque yo manejo a nivel regional. Y No si satanizar a hablamos de todos. los jueces, los más honestos existen aquí en la ciudad de Milagro. Ah, caramba. Qué Porque bueno, me qué toca bueno. trabajar, observar, Respetamos su criterio. respetan los derechos. Lamentablemente, si alguien, ¿qué dice la gente? Los cogió, pero al siguiente día salen. Pero los jueces son aplicadores de la ley, porque Esas ellos benditas responden leyes a son la las que hay que ley. cambiar. Las Entonces leyes la hay que que tiene cambiar. que cambiarse no es al fiscal ni al juez, tiene que cambiar es la ley, Entonces, definitivamente, a porque es la trabajar, que le entonces, permite manejarse. señores en eso. Bueno, doble felicitación por las fiestas de Milagro y por los jueces de Milagro. Ok, Qué bueno, qué a bueno. trabajar, señores asambleístas. Gracias, Gracias. amables oyentes, televidentes, su amigo y servidor de siempre, licenciado Cristóbal Antonio Rispaldellane. Mañana tenemos un programa muy especial con premios y sorpresas. Así es que estén atentos a RTV Online, la propia, la nueva imagen informativa digital. Hasta entonces, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Haberdas Shirt, el lugar del buen vestir, donde encontrarás ropa para damas y caballeros. Ropa de primera calidad, sí, de primera calidad. Visítanos en las calles Juan Montalvo, entre Río del Faro y 12 de febrero, en la ciudad de Milagro. Solo en Tía, compra desde la comodidad de tu hogar en www.tia.com.es o por Tía a domicilio, llamando al 1-800-842-842 y consulta tu tienda más cercana. Recuerda que contamos con todas las normas de bioseguridad y contamos con cobertura a nivel nacional en más de 230 tiendas. Compra sin salir de casa. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Mira ese que viene allá. Es cínico, es conchuda. Viene con la otra. Pero qué conchuda, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo con la propia. Estación favorita. RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.